Ahora te voy a mostrar lo que es un verdadero antiglobalista en términos económicos, políticos, culturales, en términos geopolíticos reales. We're putting America first. It hasn't happened in a lot of decades. We're putting them first. We're taking care of ourselves for a change, folks. Thank you. I like that guy, but not that much. Not that much. But radical Democrats want to turn back the clock. Or the rule of corrupt, power-hungry globalists. You know what a globalist is, right? You know what a globalist is. A globalist is a person that wants the globe to do well, frankly, not caring about our country so much. Fíjense esa diferencia fundamental. A diferencia del discurso de Milei. Al globalista quiere que le vaya a todo el mundo bien, pero no necesariamente al país. Fíjense esa diferencia. Defender la soberanía a no defenderla. And you know what? We can't have that. You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist. Soy nacionalista. Perfecto. O sea, se acaba de enterar Trump que es socialista. Es un lado la maquinaria tan potente de las empresas americanas, estadounidenses. Estamos prosperando, floreciendo. Y solo el año pasado Estados Unidos concluyó 2 acuerdos comerciales extraordinarios, el acuerdo con China y el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Son 2 de los acuerdos comerciales más grandes del mundo y resulta que se firmaron el mismo día, la misma semana. Estos representan un nuevo modelo de comercio para los acuerdos comerciales del siglo XXI, justos, recíprocos, en los que se da prioridad a las necesidades de los trabajadores y de las familias. No lee, no lee. Nuestro rendimiento, el cambio que ha habido en América ha sido espectacular desde que asumí la presidencia hace 3 años. En la administración anterior, casi 250.000 trabajos en la manufactura habían desaparecido, los sueldos estaban estancados o caían, casi 5 millones de personas habían abandonado el mercado laboral y más de 10 millones de personas dependían de los... Un presidente que habla de los sueldos. Está hablando de los sueldos. ¿Vos escuchaste Milei hablar de los sueldos? Los tampones de los sellos de comida. Comenzamos con un crecimiento muy lento o incluso negativo, la mano de obra se iba reduciendo y la clase media pues también. Millones de trabajadores arduos, ciudadanos de a pie, se sentían olvidados, perdían la fe con mucha rapidez en el sistema. Antes de que comenzara mi presidencia, las perspectivas para muchos países eran bastante triste, deprimente. Estamos abocados a una depresión mundial. Las predicciones del Banco Mundial para el crecimiento era una cifra que ni siquiera queríamos plantearnos. El pesimismo se estaba enraizando en las mentes de los líderes, de los filósofos y de los expertos. Y en cambio ahora no se podía confiar más en el futuro de América, y pensamos que esto se podía hacer si hacíamos bien las cosas. Una manera que se creara una nueva oleada histórica de inversión, de crecimiento, de creación de empleo. Yo sabía que si liberábamos el potencial de nuestra gente, si conseguíamos reducir los impuestos, reducir la regulación, y si lo hacíamos a un nivel nunca visto antes en la historia de nuestro país, en un periodo muy corto de tiempo, si arreglábamos los acuerdos comerciales que estaban rotos, yo sabía que la prosperidad volvería a una velocidad récord. Y eso es exactamente lo que hicimos y eso fue exactamente lo que ha sucedido. Desde que me eligieran, Estados Unidos ha creado más de 7 millones de empleos, una cifra inimaginable.
Vuelve a hablar de generación de empleos. Habla de regulación. Habla de bajar impuestos, pero para generar empleos. Fíjense que la palabra empleo, generar empleo, no está en el discurso de ninguno de los libertarios que nos gobiernan. No hablan de generar empleo. Más todo lo contrario. Pareciera que hay que consumir menos y ganar menos plata. Para combatir la inflación, por supuesto. Es lo que se llama ajuste regresivo. Yo no lo diría, no se lo dije a nadie, pero eso era lo que yo había pensado. Se preveían 2 millones y hemos creado 7, 3 veces más de lo que había previsto el propio gobierno. La tasa de desempleo ahora es menos de 3,5%, y en un 3,5%, pues bueno, esta es la cifra más baja que se ha registrado en los últimos 50 años. La tasa de desempleo media en mi administración es la más baja de ninguna presidencia de los Estados Unidos desde que se tiene registro. Comenzamos con una tasa relativamente alta. Por primera vez en decenios ya no estamos solo concentrándonos ya no se está concentrando la riqueza en las manos de unos pocos, sino que nos estamos concentrando en que la economía sea lo más inclusiva posible. Que la riqueza no esté en manos de unos pocos, que la riqueza no esté en manos de unos pocos y que sea lo más inclusiva posible. Estamos sacando a los americanos, a los estadounidenses de todas las razas, de todas las creencias y fes, estadounidenses, asiáticos, hispánicos, afroamericanos. Están consiguiendo nueva prosperidad. Las tasas de desempleo de los afroamericanos es la más baja nunca vista. Vuelve a hablar de empleo. Fíjense la notable diferencia. La mayor parte de su discurso se basa en cómo generar empleo. Se ha reducido a la tasa más baja nunca registrada. La tasa de desempleo de las mujeres son los niveles más bajos desde 1953 y las mujeres ahora ya son una mayoría de la mano de obra estadounidense. Y esto es por primera vez. La tasa de desempleo entre los veteranos se ha reducido a una tasa récord. Para las personas con discapacidad se ha situado también en un nivel bajo sin precedentes. Los trabajadores con un diploma de secundaria tienen una tasa de desempleo la más baja de la historia. Están aumentando los sueldos por todas partes en Estados Unidos y los que se sitúan en la parte inferior de la escala salarial son los que más beneficios están recogiendo. Las tasas. Sigue hablando de desempleo, salarios. Los sueldos de los trabajadores están aumentando más que la de los directivos y queremos aumentar los sueldos en un 10%, un ritmo muy superior al de los directivos, algo que nunca había sucedido antes. Los cheques para los estudios de secundarios están creciendo más que las subvenciones para los estudios terciarios, universitarios, y también todos los estudiantes están aprovechando esta prosperidad. Desde que yo asumí la presidencia, más de 2 millones de millennials han tenido acceso a un puesto de trabajo y están creciendo en un 5% su tasa de empleo, algo increíble hasta el momento. Nunca, jamás nadie hubiera imaginado que algo así era posible, ni siquiera hace 3 años. Un número récord de estadounidenses entre 25 y 34 años están ahora trabajando. En los 8 años, antes de que yo asumiera la presidencia, más de 350.000 personas en edad laboral abandonaron la masa laboral. En estos 3 años, 3,5 millones de personas se han unido a la masa laboral. 10 millones de personas han salido del sistema de beneficencia en menos de 3 años. Estamos celebrando la dignidad del trabajo y esto es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa. Esto es el pilar, los obreros son nuestra pilar. Queríamos desde que yo asumí la presidencia, se ha aumentado en un 47% los ingresos en el 50% de la población que menos gana. La media real de ingresos se sitúa en lo más alto nunca. ¿Cuántos minutos llevamos viendo el discurso? ¿Cuántos minutos lleva hablando de salarios? ¿Cuántos minutos
¿Cuántos segundos Milei habló en alguno de todos sus discursos sobre el salario? Ninguno, no hace falta que busques, ninguno. Esas diferencias no son casualidad. Tienen mucho que ver con una matriz ideológica. Porque la gente al decir que Milei es Trump se equivoca. Milei es anarcocapitalista. Y si querés, minarquista. Perfecto, minarquista. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia que sea minarquista? Que se ocupe de seguridad y justicia. La cuestión es que el Estado no se involucra en regular la economía para que ésta sea justa y recíproca. Registrado. Estados Unidos está volviendo más fuerte, más grande, más sólido que nunca antes y nadie está sacando más partido a esto que la clase media estadounidense. Hemos creado 1,2 puestos de trabajo en manufactura y construcción, una cifra también inimaginable. Tras haber perdido 60.000 fábricas en las administraciones anteriores, es difícil imaginar, ¿eh? Estamos hablando de 60.000 fábricas que se cerraron y ahora Estados Unidos, en un brevísimo periodo de tiempo, hemos creado 12.000 y de hecho estamos aumentando esta cifra, está creciendo a un ritmo aún mayor. Y esperamos abrir todavía más, solo que van a ser más nuevas, más modernas, más sofisticadas. Ahora estamos creando nuevas oportunidades. Las bolsas estadounidenses han aumentado en más de un 50% desde que fuera elegido. Seguimos apostando por la tecnología. No podemos rechazarla. Cuando la gente puede innovar libremente, más personas podrán vivir vidas más largas, felices y saludables. En los últimos 3 años, Estados Unidos ha demostrado que para conseguir un futuro próspero tenemos que apostar por los trabajadores, por el crecimiento y tenemos que dar libertad. Innovación a la que apuesta Estados Unidos, no solamente incentivando a que los privados innoven con tecnología, sino el propio Estado de Estados Unidos innova con tecnologías, lo ha hecho a lo largo de la historia. Hay mucha gente que no sabe esto porque no se informa, pero sí, Estados Unidos participa junto a empresas privadas para innovar tecnológicamente y crear nuevos mercados. Y lo segundo que dijo es los trabajadores. Innovación tecnológica, trabajadores. Y después sí, vienen las empresas privadas. Vamos a retroceder y vamos a ver. Este orden del discurso no es azaroso. Ustedes imagínense que Trump lo que hace es ensayar varias veces su discurso. Obviamente están coachados todos los presidentes de Estados Unidos. Y se nota, no está leyendo, no hace falta que lea. Más personas podrán vivir vidas más largas, felices y saludables. En los últimos 3 años, Estados Unidos ha demostrado que para conseguir un futuro próspero tenemos que apostar por los trabajadores, por el crecimiento y tenemos Apostar por los trabajadores. que dar libertad a los empresarios para que hagan realidad sus sueños. Ahí sí, libertad a los empresarios para que hagan realidad sus sueños. Pero primero dice libertad a los trabajadores. Y que existan leyes antimonopolio en Estados Unidos tampoco es casual, que existen prácticamente desde 1890 a 1914. Entonces, hay que darse cuenta que esto sí es un presidente que atiende a una soberanía nacional, porque está en su discurso de forma explícita. Y lo que tenemos no es lo mismo, no es ni siquiera parecido, es más, es contra lo que dice Milei, es contra su discurso antinacionalista y antiestatal. Tenemos que ser leales para con nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos, los hombres y mujeres que son la espina dorsal de nuestras economías, los corazones de nuestras comunidades. El trabajador, la espina dorsal de las economías. Milei fue a decirle a la gente capitalista que ellos son los héroes, que prácticamente que ellos son la espina dorsal de las economías. Y fíjense, para Trump no es así. Para Trump
no para Trump, para cómo funciona una de las economías más potentes del mundo, para ese tipo de sistema, la espina dorsal es el trabajador. Y eso viene directamente de la escuela de Adam Smith. Las almas en nuestros países. Tenemos que llevar luz a sus vidas, uno a uno. Y tenemos que darles la fuerza para que puedan ellos mismos también llevar esta luz a todo el mundo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus países y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Que Dios bendiga a sus países. No hay implícito un discurso antiestatal, antiestado como lo tiene Milei, porque para él prácticamente todos los países del mundo estatales, cuando intervienen de alguna forma en el marco económico, son socialistas o son el demonio o cosas por el estilo. Nótense la diferencia es atroz, es enorme. Si alguien me dice a mí que soy nacionalista, sí, soy culpable.